sepan esto, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Lucas capítulo 10 y versículo 11. Jesús envió a 72 de sus discípulos con este importante mensaje. Casi 2000 años después, nos preguntamos, ¿estaban engañando a la gente? ¿Qué es el reino de Dios según Jesús? ¿Estaba realmente cerca el reino de Dios? En esta ilustración vemos a Jesús enviando a sus 72 discípulos a predicar, anunciar este importante mensaje. Leamos todo el relato en Lucas capítulo 12, versículo 1 hasta el 12. Después de esto, el Señor eligió a otros 72. Los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde quería ir. Jesús les dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos. La traducción, palabra de Dios para todos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a alguna casa, primero digan, la paz sea con ustedes. Si allí vive alguien de paz, la bendición de paz de ustedes se quedará con él. Pero si no, la bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos les ofrezcan, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que les ofrezcan y sanen a los enfermos de ese pueblo y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando lleguen a un pueblo a donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan, sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo que se pegó en nuestros pies. Pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca. Les digo que en el día del juicio final le irá mejor a Sodoma y a la gente de ese pueblo. Aquí tenemos una ilustración que muestra cómo pudiera haber sido el recibimiento de los discípulos en alguno de los pueblos a los que Jesús les enviaba. Después de haber leído el relato, nos preguntamos, ¿anunciaban estos discípulos que el fin del mundo estaba cerca? ¿La llegada del reino de Dios es la llegada del fin del mundo? ¿Qué es lo que realmente pensaba Jesús sobre el reino de Dios? ¿Qué era el reino de Dios para Jesús? De lo que dice Jesús en los evangelios sobre el reino de Dios, se puede deducir con claridad cuáles eran las ideas de Jesús sobre el reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, versículo 42, Jesús les dijo, seguramente habrán leído las escrituras que dicen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Esto fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Por eso les digo, a ustedes
se les quitará el reino de Dios y se le dará a otra nación que produzca lo que Dios quiere que su reino produzca. Palabra de Dios para todos. Otra traducción de Mateo 21:43. Por eso les digo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Traducción Nuevo Mundo. Como vemos, para Jesús, el reino de Dios era una nación que sustituiría a Israel. En Mateo capítulo 16, versículo 13, Jesús dice: Ahora bien, cuando hubo llegado a las partes de Cesarea de Filipo, Jesús se puso a preguntar a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros más Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy? En contestación, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En respuesta, Jesús le dijo: feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. También yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no la subyugarán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que ates sobre la tierra será la cosa atada en los cielos, y cualquier cosa que desates sobre la tierra será la cosa desatada en los cielos. Por lo que hemos leído, Jesús se dispone a edificar su congregación, y Jesús identifica su iglesia con el reino de los cielos. Esta expresión es equivalente a reino de Dios. De modo que para Jesús, su congregación, su iglesia, era el reino de Dios. Jesús estaba integrando un grupo de personas que en pocos meses llegaría a formar la nueva nación. Esta nación reemplazaría a Israel en el privilegio de representar el reino de Dios en la tierra. La nueva nación surgió el día del Pentecostés del año 33 era común. Y tenemos una ilustración donde 120 discípulos de Jesucristo reciben el Espíritu Santo desde el cielo. Así nació el reino de Dios. Después de este incidente, Pedro sale y da un discurso a la muchedumbre explicando lo que había ocurrido. Ese día, 3,000 personas fueron bautizadas. La nueva nación nació. Años más tarde, el apóstol Pablo comentó el significado del ingreso de una persona en la congregación cristiana. Leamos Colosenses capítulo 1 y versículo 13, en diferentes traducciones. La traducción Dios habla hoy dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. La nueva traducción viviente dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La traducción Palabra de Dios para Todos dice: Dios nos rescató del poder de la oscuridad
y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Así es, cuando una persona se hace miembro de la congregación cristiana, está entrando al reino de Dios. Volviendo a nuestro tema. Cuando Jesús envió a los 72 discípulos con el mensaje de el reino de Dios ya está cerca de ustedes, que hemos leído ya en Lucas 10:11, en realidad estaba haciendo una invitación para que la gente llegue a ser parte del reino de Dios, su congregación de discípulos. No estaba hablando de la proximidad del fin del mundo, no los estaba engañando con un mensaje alarmante. El evangelista Lucas narra que el Señor envió los 72 discípulos de dos en dos a las ciudades y a los pueblos para anunciar que el reino de Dios está cerca y preparar a la gente al encuentro con Jesús. La invitación que extendió Jesús a sus contemporáneos en el primer siglo ha continuado por 2000 años en toda la tierra. Así se explica por Jesús en Revelación o Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Leamos. La traducción, Palabra de Dios para todo, dice: Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. La traducción lenguaje actual dice: Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa, cenaré contigo. Aquí tenemos una ilustración que muestra a Jesús tocando la puerta. Se puede imaginar lo extraordinario que sería recibir a Jesús en su casa y tener una comida con él. Jesús no está muerto. Hace casi 2000 años Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra. Por eso su invitación resuena en nuestros oídos, ¿verdad? Leamos la invitación de Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Traducción del Nuevo Mundo. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? ¿Cuán refrescantes son sus enseñanzas? Veamos algunos ejemplos. Deja de vivir en ansiedad y suspenso. Esta es una sabia lección de Jesús. ¿Dónde dice eso? En Lucas capítulo 12, versículo 29 al 30. Por eso, dejen de andar buscando qué podrán comer y qué podrán beber. Y dejen de estar en ansiedad y suspenso, porque todas estas son las cosas en pos de las cuales van con empeño las naciones del mundo. Pero el Padre de ustedes sabe que ustedes necesitan estas cosas. Traducción del Nuevo Mundo. Otra traducción. Lucas 12, 29 al 30. No estén pendientes de lo que van a comer o beber, ni se preocupen por eso. Solo la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. Traducción, Palabra de Dios para todos. Le irá bien si usted pone en práctica este sabio consejo. La preocupación puede hacernos perder el equilibrio emocional
y tomar decisiones equivocadas. Ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí, dijo Jesús. Esta es otra sabia lección del Señor Jesús. Está escrita en Juan capítulo 14, versículo 1. Ejerzan fe en Dios, ejerzan fe también en mí. Traducción del Nuevo Mundo. Otra traducción, Juan 14, 1. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Jesús y su Padre Jehová controlan el universo entero. Ellos no lo han extraviado a usted, soltado de la mano, perdido. Así es, no hay razón para sentirse abandonado, solo. Otra lección. Sigan pidiendo a Dios. Está escrita en Mateo capítulo 7, versículo 7 hasta el 11. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se la pidan. Traducción del lenguaje actual. Jesús enseña que seamos personas de oración, que con confianza le pidamos a Dios, sin dudar nunca. Cuando usted pone en práctica en la vida las lecciones del Señor Jesucristo, experimenta en su vida, en su mente y corazón, una paz que supera todo pensamiento. Cuando sus pensamientos y sus emociones están controlados por las enseñanzas del Señor Jesucristo, usted demuestra que vive en una condición maravillosa, en el reino del amado Hijo de Dios. Fin del artículo.